16, versículo 17, y comenzamos a transmitir en este momento a través de nuestros medios de Facebook, totalmente en vivo, nuestras páginas Facebook Pueblo Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de sus amigos, hermanos, familiares y cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación. Dios me los bendice, Cristo les ama, nosotros también, y el Espíritu de Dios tiene una palabra específica para usted, amigo, para usted, persona que me ve a través de este medio. El Señor quiere que usted conozca la verdad y que esta verdad lo haga usted libre. Marcos capítulo 16, aparece también en la pantalla los textos bíblicos. Marcos 16, 17, dijo el Señor Jesús estas palabras: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana maravillosa, por haberte adorado, Señor, con libertad, por haber palpado tu presencia en mi corazón y en mi vida. Gracias te doy porque estás conmigo todos los días. Gracias, Padre, porque estás aquí en este lugar a través del Espíritu de Dios. Te doy gracias, Señor. Hoy en este día, Señor, declaramos sabiduría y revelación de Efesios 1:17 para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaro que tenemos la sabiduría de Dios, del Espíritu de Dios en nosotros, de Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8, esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata, esa sabiduría que proviene de ti, Espíritu de Dios, que eres la fuente de vida. La desatamos ahora en cada oyente, en cada creyente en esta mañana. Declaramos que tenemos la mente de Cristo, de 1 Corintios 2:16, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo aquí en la tierra, porque somos la iglesia, su cuerpo en manifestación aquí. Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, Cristo Jesús. Creo que oímos la voz del Espíritu de Dios así como Cristo le escuchó hace aproximadamente 2000 años cuando anduvo sobre la tierra, y Él fue guiado y dirigido por el Espíritu de Dios. Así nosotros en este tiempo oímos la voz del Espíritu de Dios en esta mañana en el nombre de Jesús, y derribamos todo argumento mental de la mente natural en cada ser humano que se haya levantado y se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor. Y llevamos todo pensamiento natural cautivo a la obediencia a ti, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú hablas a través de mi vida, Señor. Tus pensamientos están puestos en mis pensamientos, y tus palabras son puestas a través de mis palabras, para bendecir a naciones, pueblos, ciudades, y a cada oyente, a tu Señor, a tu iglesia aquí en la tierra, y aún al que no te conoce, para dar una palabra de parte tuya, Espíritu de Dios, y sea bendecido también, sea libre de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Yo oigo la voz del buen pastor en esta mañana, porque el buen pastor dio su vida por mí. Gracias, precioso Rey. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Muy bien, pues Marcos 16, 17 es un tema, y continuamos viendo este tipo de temas que a lo mejor son controversiales para algunos, a lo mejor para otros son muy conocidos, o incluso para otros pueden ser temas a lo mejor de un conocimiento nuevo que están adquiriendo, o a lo mejor lo había escuchado de una manera diferente usted, o había escuchado la otra parte de la historia, así como hemos hablado en muchas ocasiones. Por ejemplo, hemos hablado de la otra historia de Job. Regularmente la historia que se nos había dado de este personaje llamado Job era principalmente que Dios prácticamente lo había castigado con alguna enfermedad,
Dios lo había castigado con la muerte de sus hijos, o que Dios había permitido que Satanás tocara la vida de Job, lo cual no es cierto, porque el Señor no puede permitir cosas malas a un libre albedrío de Él mismo, o en su soberanía Dios no puede permitir cosas. Cuando Dios permite cosas aquí en la tierra es a través del ser humano, que permite el ser humano cosas, permite la intervención satánica del ser humano. Entonces Dios no puede hacer nada porque le atamos las manos aquí en la tierra, ¿ok? Por eso muchas veces Dios no puede hacer nada, porque nosotros los seres humanos limitamos a Dios. Pero no es Dios haciendo cosas malas aquí en la tierra. Él es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro ayudador. Él no tiene cosas malas contra la humanidad, créalo. Entonces Marcos 16:17 dice: esas señales seguirán a los que creen. Y luego aquí viene la frase muy importante para todo creyente. Dijo el Señor Jesús: en mi nombre. Y cuando menciona la palabra en mi nombre, es la palabra griega onoma. Usted la podrá verificar en algún diccionario Strong, Vine. La palabra onoma en griego significa nombre, si bien es cierto, pero también significa autoridad, o en la autoridad de. Cuando decimos en el nombre de Jesús, o algunos que desafortunadamente están utilizando el nombre de Jesús pero en otros idiomas, y dicen que el nombre de Jesús solamente funciona en hebreo, es decir, Yeshua, que nada más funciona en hebreo, y otros que dicen que solamente en griego. Yo realmente creo que el nombre de Jesús es el mismo en el idioma que lo mencionemos, y funciona en el nombre que lo mencionemos, funciona. El nombre de Jesús siempre funciona en el idioma que le hablemos. Ahora, la idea principal de hablarle del nombre de Jesús, porque eso estamos hablando, es el tema, ese es el servicio número 2 donde estamos hablando. Y el tema se llama Jesús o Yeshua. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Esa es la parte 2 que estamos viendo. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo es correcto mencionar el nombre? Ahora, sí hay una función específica cuando mencionamos el nombre de Jesús, pero también quiero decirle que el nombre de Jesús lleva inherente o juntamente no nada más el nombre, sino a la persona de Jesús, el carácter de Jesús, la autoridad de Jesús, las características de Jesús, la persona de Jesús. No nada más cuando hablamos de un nombre, no nada más es el nombre por mencionar. Si lo mencionamos en español, estamos hablando de 5 letras que conforman, en la gramática, 5 letras que conforman un nombre, de acuerdo a la gramática española, de acuerdo a nuestro alfabeto. 5 nombres, son solamente 5 nombres. Pero los 5 letras que forman un nombre, 5 letras que forman un nombre, mi hermano, no significan nada si no hay detrás de ese nombre la personalidad del que representa ese nombre. Es decir, no podemos decir Jesús, o no podemos decir que Yeshua es el nombre correcto de Dios, el nombre correcto de Jesús, porque Jesús es Dios. No podemos decir que es Yeshua, porque si decimos Yeshua no se trata de 5 letras o 6 letras. No se trata de ello que conforman un nombre, sino se trata de la persona que lleva el nombre. Créalo que el poder está en la persona, y cuando realmente identificamos la persona que lleva el nombre, entonces el nombre tiene poder. Ahora mire, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque hay un movimiento que se ha levantado y se llama el movimiento de los nombres santos. Ahora, es importante entender, el mismo apóstol Pablo habló estas verdades. Segunda carta a Timoteo capítulo 4, mire lo que habló el apóstol Pablo. Versículo 1 al versículo 5. Segunda carta a Timoteo capítulo 4, del 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Y luego dice: y doctrina. ¿Por qué nos dice que prediquemos a tiempo, fuera de tiempo, redarguyamos,
reprendamos, exhortemos con paciencia y doctrina. ¿Qué significa doctrina? Estamos hablando de enseñanza. Eso significa doctrina. Entonces, mire, ¿por qué tenemos que instruir a tiempo, fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar? Inclusive, ¿por qué no decirlo? Cuando hablan la palabra reprender es una palabra dura. ¿Cuál es la finalidad de reprender a una persona? Es para, si va por un camino incorrecto, si va por el camino equivocado, que no es el camino de la verdad, de la palabra del Señor Jesús, poder redirigir su camino y para que vuelva otra vez al camino de la verdad, que es Jesucristo y su palabra. Ahora, mire, entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque dice el versículo 3, porque vendrá tiempo, mire, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos o concupiscencias, que es lo mismo. Entonces, vendrá tiempo, y sabe que estamos ahorita en ese tiempo. Estamos en ese tiempo donde han surgido diversas religiones, diversas doctrinas han surgido. La única doctrina que usted debe estar consciente que realmente debe ser es la que viene en la palabra de Dios. Aún así, mi hermano, cuando alguien lee la Biblia puede, si no conoce cómo escudriñar la palabra, puede caer en errores doctrinales. Pero esos errores doctrinales a la humanidad la van a llevar, no creo que va a ser una bendición, un error doctrinal. El apóstol Pedro le llamaba herejías. Una herejía siempre va a traer una destrucción, siempre va a traer mal a la humanidad, siempre va a traer un error doctrinal, siempre va a traer muerte, enfermedad, problemas, pobreza, y todo eso va a traer siempre una herejía. Ahora dice el apóstol Pablo que porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, y aquí viene el problema, comezón de oír. ¿Qué entendemos por comezón de oír? Hay personas que tienen mucha curiosidad por conocer otras cosas aún que van más allá de la palabra. Yo me conformo y me he conformado con lo que está escrito en la palabra, mi hermano. No me he metido a conocer algo más allá. Ahora, por ejemplo, el judaísmo, ¿qué hace el judaísmo? Ya ahorita no está basando su doctrina en base a la Torá o el Pentateuco, en griego también significa lo mismo, los primeros 5 libros. Los primeros 5 libros de la Biblia en los cuales ellos basan la mayoría de su doctrina, o la basaban, porque ya una parte del judaísmo ortodoxo ya ahorita no está basándola en la Biblia, en la Torá y en los profetas. Ahorita está basándola ya en el Talmud, en la Mishnah, en la Gemara, en otros libros complementarios, adicionales, que no muchas veces distan mucho o difieren de la verdad de la palabra o de la misma Biblia del Antiguo Testamento. Dista mucho de la verdad. Y ellos basan su doctrina en base a otros libros que ellos mismos inventaron, que no fueron inspirados por Dios, solamente son interpretaciones de la misma Biblia. Y hay personas que los tienen como una regla de fe ahorita el judaísmo. Ok, apartaron su oído de la verdad de ellos. Ahora mire, fíjese lo que dice Timoteo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, siempre que haya oyentes, siempre va a haber maestros. Siempre que haya personas queriendo oír a un loco, siempre habrá un loco que enseñe, para que usted me entienda. Ahora, cuando hablo de un loco, estoy hablando de personas que no están hablando una verdad bíblica. Usted, si hay un público, mi hermano, ahorita hay público hasta para los de ese personaje que lo metieron a la cárcel, usted lo conoce más. Hubo oyentes, hubo un maestro que conforme a sus malos deseos empezó a enseñarles. ¿Y sabe qué? Empezó a enseñarles cosas erradas, porque no venían en la palabra lo que ellos enseñan, no viene en la palabra. La adoración a un ser humano no viene en la palabra. Nosotros no debemos de adorar a seres humanos, debemos de adorar solamente a la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sabe usted? En la Biblia no viene que adoremos a seres humanos, sin embargo, hay ciertas religiones donde adoran a seres humanos. Bueno, igual, los respetamos a ellos, pero si no es bíblico, mi hermano, eso es una herejía y va a traer una destrucción a la humanidad,
a la persona que hace eso. Entonces dice el apóstol Pablo que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, significa malos deseos. Y luego dice, ¿qué van a hacer esos maestros? Se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso le digo, si practicamos judaísmo, ahorita los evangélicos cristianos, algún grupo o segmento de ellos se está yendo al judaísmo y le llaman mesiánico, se autoproclaman mesiánicos. Es la misma palabra mesiánico que cristianos, cristianos en griego, mesiánicos en hebreo, para que usted me entienda, representa lo mismo. Viene de la palabra Mashiach, que significa ungido. Cristianos viene de la palabra Cristos, que significa ungido, lo mismo, hebreo, griego. Es igual, mesiánicos nada más por cambiarse el nombre a hebreos, o su nombre o su denominación en hebreo. Pero es la misma, mesiánicos y cristianos es la misma. La doctrina de ellos es que se regresan al judaísmo. Ese es el problema. El problema es que ya habiendo conocido la verdad, habiendo escuchado la salvación que es a través de Jesús, aún así ellos se apartan de la verdad y vuelven a las fábulas. Pues una fábula decir que nada más el nombre de Yeshua funciona, mi hermano, y eso es una mentira total. Ahora vamos a desvirtuar todo eso para que usted quede completamente. Hay estudiosos, eruditos, maestros, teólogos, analistas de lenguajes bíblicos antiguos que se llaman lingüistas. Hay personas especialistas en gramática, hay personas historiadores especialistas en arqueología bíblica de manuscritos, personas que han hecho estudios serios respecto a cuál es el verdadero nombre de Jesús, si es Jesús en español, es Jesús en griego o es Yeshua en hebreo. Yo quiero decirle que el nombre de Jesús, si lo menciona en el idioma, en mi punto de vista muy particular y conforme a lo que he estudiado de la palabra, el nombre de Jesús le va a funcionar en español, le va a funcionar en hebreo, le va a funcionar en griego, en alemán, en inglés y en el idioma que usted. Porque no se trata nada más del nombre, se trata también de conocer a la persona que lleva el nombre. Yo conozco a la persona que lleva el nombre, y ¿dónde cree que habita esa persona? Aquí, mira, en mi corazón. Si alguien me mete en mi mente que tiene que ser Yeshua, pero él habita aquí, ¿qué me importa? Si alguien dice, es que es Yeshua el nombre correcto, y ustedes están mal porque es Yeshua. Bueno, cada persona piensa de una manera diferente. Ok. ¿Cuándo surgió este movimiento de los nombres, así se llama, de los nombres santos? Ellos ya dicen que ya no debe usted decir Jesús, solamente Yeshua. Ahora, ¿cuándo empezó? Mire, hay un registro, el más antiguo que existe, hay un registro de los más antiguos respecto a los nombres. Nombres santos, así se llama. ¿Qué significa nombres santos? Que sustituyen Jesús por Yeshua y sustituyen Jehová por Yahweh, que ellos le llaman así. Existe un registro de los nombres santos aproximadamente 70 años y estamos hablando de 1899 a 1955 existió un nombre llamado, murió en el 55 este hombre, llamado Clarence Dot Orville, y este hombre pretendió restaurar las raíces hebreas del cristianismo en la práctica, creencia y en el culto también. O sea, ¿qué quiere decir con restaurar las raíces hebreas? Significa que nosotros, al recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, al haber nacido de nuevo, ellos dicen que se tiene que restaurar las raíces hebreas, es decir, regresar a como eran los cristianos de la iglesia primitiva. Cuando andaba el apóstol Pablo, cuando andaba Santiago, cuando andaba Pedro, cuando andaban todos los apóstoles, aún así dice que debemos regresar a las costumbres que tenían los primeros cristianos. El único problema es que ellos creen que las costumbres de los primeros cristianos era guardar el día de reposo o el Shabbat, era circuncidarse físicamente los hombres en su cuerpo, era guardar la ley de Moisés en rituales, es decir, sacrificio de animales y todo lo demás rituales y fiestas judías. Ellos creen que tenemos que regresar a ello. Ahora, cuando analizamos la historia de la iglesia primitiva nos damos cuenta, tan solo en el primer concilio en Jerusalén que se hizo
En Hechos capítulo 15 viene la historia. En Hechos capítulo 15 vemos en la historia que la iglesia primitiva, sobre todo los que venían y no eran judíos y se convertían a Cristo Jesús, no se les imponía más cargas, ni circuncidarse para ser salvos, ni guardar las fiestas, ni guardar el día de reposo. No se les imponía ninguna carga. Eso fue el acuerdo a que se llegó en el primer concilio de Jerusalén. Entonces, ¿por qué ahora los que son cristianos evangélicos que recibieron a Cristo, que son nacidos de nuevo, por qué quieren regresar a restaurar las raíces hebreas? Para ellos raíces hebreas, es decir, tengo que regresar a ser como fue el apóstol Pablo, tengo que regresar a ser como fue el apóstol Pedro. Ellos, para eso es restaurar las raíces hebreas, para que usted me entienda. Es decir, ser cristianos todavía judaizantes o judaizados también se le puede llamar. Ahora, si analizamos la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta que no fue así. Él principalmente no practicaba las costumbres, ni el Señor Jesús practicó las fiestas judías. Podemos ver que subía a Jerusalén el Señor Jesús y siempre subía para discutir con los fariseos y decirles que aquí había llegado a alguien que representaban todos esos simbolismos de las fiestas judías. Si subían a la fiesta de la Pascua, era a principios de abril aproximadamente, la fiesta de la Pascua, subían a Jerusalén todos los judíos. En el Pentecostés, 50 días después, también subían a Jerusalén. Ahora, todas esas fiestas que hacían los judíos representaban a Cristo Jesús, que tenía que venir un Mesías a ser sacrificado. ¿Estamos entendiendo ahí? Ahora, Pablo ya no practicó ni una de esas costumbres y pudimos analizarlo a través de la palabra. Pudimos analizar que ya no tenían que imponerse costumbres a los cristianos que venían a recibir al Señor Jesús. Ahora, mire, este hombre llamado Clarence Dud Orville, este hombre quiso establecer precisamente que todos los cristianos que había, o denominados evangélicos, o que practican el evangelio de Jesús, para que usted me entienda, todos ellos tenían que regresar a su origen hebreo, de tal manera que tenían que practicar las costumbres que ni Pedro ni el apóstol Pablo las practicaron. Lo cual, que analizamos la historia y nos damos cuenta que no es cierto que practicaron esas leyes, ni que practicaron esos rituales, ni que practicaron esas ceremonias. ¿Usted cree que el apóstol Pablo andaba sacrificando animalitos en el templo? Ya no andan sacrificando animales en esa época. Y no hay ni un solo registro que el apóstol Pablo haya sacrificado a un animalito para celebrar la Pascua. No hay un solo registro, no hay en la Biblia. Entonces, mire, ¿cómo surgió este movimiento? Estamos hablando aproximadamente 70 años, un poquito más, 75, entre 75, 70, 75 años. Esto surgió y ocurrió debido a una división que se dio en la iglesia adventista. No sé si ha escuchado sobre ella, pero la iglesia adventista que se denomina el séptimo día, se dividió la iglesia el séptimo día. Como consecuencia, este movimiento que se dividió tenía una curiosidad genuina, obviamente, principalmente por Israel, por la nación de Israel y por las costumbres de Israel. Es decir, tenían una ferviente exaltación y adoración a una nación, hablando de Israel, ¿ok? Entonces este grupo de personas se comenzaron a meter precisamente en esas costumbres. Es aproximadamente 70, 75. Entonces esto fue una secta una secta judaizante, obviamente. Ellos lo primero que empezaron a pelear fue que el nombre de Jesús no era un nombre correcto para mencionar el nombre de nuestro Salvador, y solamente decían que era Yeshua, que el nombre de Jehová pues también que no era un nombre correcto. Ellos decían y rechazaban todo lo que tenía que ver, mi hermano, con el idioma griego en el que vienen los manuscritos, todo lo que tenía que ver con griego, hasta al grado de llegar a tener que negar a Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. A ese grado llegó esta secta, que era de los adventistas. Se separó más bien de los adventistas, ya no era adventista. Se separó de los adventistas y comenzó con los nombres santos, así se le denominó, se le llamó, y quisieron restaurar todas las costumbres judías, hebraicas,
fiestas, etcétera. Ahora mire, este grupo de personas regularmente comenzaron a conspirar con muchas cosas del cristianismo, principalmente con los manuscritos griegos. Empezaron a conspirar contra el nombre Jesús en griego e incluso con el nombre de Jesús en otros idiomas, en español, en inglés y en otros idiomas. Ellos dicen, o dentro de sus enseñanzas, una de las cosas que enseñaban era que Jesús es un legado del Imperio Romano. El nombre de Jesús es un legado del Imperio Romano, concebido en un pseudo cristianismo del emperador llamado Constantino. Es decir, Constantino supuestamente se convirtió, pero a la hora no se convirtió a Cristo Jesús. Y en su cristianismo o pseudo cristianismo significa que no es un cristianismo real, para que usted me entienda. Él inventó el nombre de Jesús, es decir, todo lo que significa Roma, todo lo que significa los obispos de Roma, toda la cuestión de Roma, inventaron el nombre de Jesús, según lo que decía este grupo de judaizantes que se separaron de la iglesia adventista. Ellos dicen que hubo traductores que le llamaban helenistas. Un traductor helenista dice que ellos fueron los que montaron el Nuevo Testamento en griego. ¿Quién es un traductor helenista? Un traductor helenista eran aquellos judíos que se habían separado de Israel y se habían ido a otros pueblos, es decir, se le llamó la diáspora. Ha habido varias diásporas o dispersiones por toda la tierra de los judíos. Una parte de los judíos, 70 años, 900 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, por allá cuando fueron cautivos en Babilonia, 300 años antes de Cristo también hubo otra diáspora o dispersión de los judíos, de tal manera que ya vivían en otros países griegos, ya dominaban también el idioma griego y algunos todavía conocían el idioma hebreo, algunos, no todos, porque se había perdido también el idioma hebreo. Entonces dicen que esos judíos que fueron helenizados o que hablaban el idioma griego y tenían las costumbres griegas, son los primeros que hicieron las traducciones del griego a otros idiomas. O incluso dicen que ellos agarraron del idioma hebreo, en los cuales estaban inscritos todos los manuscritos en el idioma hebreo, y tradujeron todo al griego y hicieron pedacitos los manuscritos hebreos, lo cual es una mentira porque no hay un solo registro de ello. No hay nada en la historia que alguien pueda decir que vinieron judíos griegos que tradujeron del hebreo al griego y destruyeron los manuscritos hebreos. No hay nada en la historia, no hay un solo registro, no hay un solo libro, no hay ni un solo autor de los libros que pueda decir eso. No hay nada, no existe. Nadie ha presentado una evidencia de que fue real esa historia, de que vinieron judíos griegos, tradujeron del hebreo al griego y destruyeron los manuscritos hebreos. No hay nada, mi hermano. Nadie ha presentado una prueba al respecto. Y es lo que alegan ese tipo de judíos o que se creen judíos, porque ya no son judíos. Son latinos, son norteamericanos, son alemanes. Y se ha distribuido esa doctrina en toda Latinoamérica. Ya de ahora se creen judíos. Y ellos cuentan dentro de sus historias, cuentan ellos que los manuscritos hebreos fueron eliminados y fueron traducidos al griego y que por eso puros manuscritos griegos existen en la actualidad. Lo cual no es cierto que fueron destruidos, porque no hay nada, no hay ni una sola evidencia. ¿Cómo puedo decirles a ustedes algo si no viene en la Biblia? ¿Cómo puedo decirles yo algo si no hay una evidencia? O sea, no puedo decirles nada, sin evidencia no puedo decir nada. La hermana Carla se robó la otra vez una gallina del vecino y estaba haciendo caldo de pollo. Se robó la gallina vieja que tenía el vecino, porque ya está toda dura la gallina, y se la robó la hermana. Ahora, voy a decirle, hermana Carla, ¿dónde está el testigo? Sí o no, hermana, no es correcto que me diga, ¿dónde está a ver, pastor, dígame, ¿dónde está el testigo que me vio? Pues es que, pues yo supongo que usted se robó la gallina porque se le desapareció al vecino. ¿Cuánto sabes que eso es una mera suposición y una fábula? O sea, es una fábula.
No hay un solo testigo ni un solo documento que diga yo, sí, sí, mira, le tomé fotos a la hermana Carla robándose la gallina. No hay una sola evidencia. Entonces, ¿por qué me voy a creer? ¿Por qué me voy a creer algo que destruyeron manuscritos hebreos si no hay una sola evidencia? Es una fábula, es un cuento. Pero hay gente que se traga esos cuentos, pues. Hay gente que se come esos cuentos. Entonces, si no hay una sola evidencia, hermana Carla, yo no la puedo decir que la hermana Carla es cierto lo que hizo, porque no hay una sola evidencia, no hay una foto, no hay un testigo, no hay nada. Y así mismo están ese tipo de sectas que eran evangélicos y se fueron al judaísmo mesiánico. Se fueron a judaizar y a guardar costumbres judías, y ellos dicen que fueron a destruir los manuscritos. Ahora, yo les pregunto, y en la semana tuve una charla, por no decir discusión, con un mesiánico. Estoy en una página de teología donde hay varios teólogos evangélicos, cristianos y de varias religiones. Y entró uno por ahí y dijo, hablando precisamente, no sé si cuál era el nombre correcto. Y él decía, existe el Mateo en hebreo. Del Mateo en hebreo, de ahí tomaron el nombre, ahí viene el nombre correcto de Dios, de Jesús, que es Yehoshua, de ahí del Mateo en hebreo. Yo le pregunté, le hice una pregunta, oye, ¿a qué Mateo en hebreo te refieres? ¿O dónde está ese Mateo en hebreo? Dime. Ah, pues que lo tienen allá escondido los rusos. ¿Tienes alguna foto? No, me dice, pero allá los rusos. Dame una evidencia. Y otra cosa, ya sé, le dije, es el Mateo que escribió un judío sefardí de España, el mentado Mateo en hebreo, de un hombre llamado Shem Tov, de ese judío, que escribió ese libro para contradecir el cristianismo. Ese hombre estaba en contra del cristianismo. Y escribió un libro traducido del griego al hebreo para contradecir todo lo que se refiere a Cristo Jesús y el cristianismo. Entonces le dije, ya se te refieres de 1400, ¿va? Del siglo XIV, ¿verdad? Ah, sí es ese, me dice. Pero hay registros de que es del siglo III. ¿Y dónde están los registros? O sea, a mí nadie me va a cuentear ni me va a lavar el coco, mi hermano. Yo voy a investigar. Así usted mismo investigue. Investigue la historia, mi hermano, investigue que es verdad. Gente por internet le va a decir miles de mentiras, pero usted, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia? Ok, entonces mire, manuscritos hebreos no existen en la actualidad, solamente ese del siglo XIV, de 1400 y tantos, escrito por un judío español para contradecir el cristianismo. Lo tradujo del griego al hebreo, pero era un hebreo actual para empezar. Y es el único registro que existe. No hay antiguos, no hay del tercer siglo, no es cierto. Es una fábula, es una mentira. Entonces, ellos alegan que el nombre de Yeshua es el nombre correcto, basándose en ese manuscrito del siglo XIV. Pero hay manuscritos del siglo III, IV y V en griego, mi hermano. Todos los evangélicos que se fueron al judaísmo mesiánico, todos sin excepción alguna, mi hermano, todos sin excepción alguna, fueron salvos en el nombre de Jesús en español. Hablando de los latinos. Hablando de los gringos, fueron salvos en el nombre de Jesús en inglés. Todos sin excepción alguna, todos. ¿Por qué? Porque los manuscritos que existían cuando ellos se convirtieron a Cristo eran los manuscritos griegos traducidos al idioma castellano, al idioma en español, a nuestro alfabeto en español, que es Jesús. Y ellos recibieron a Jesús, fueron salvos en Jesús, hablaron en otra lengua, recibieron el poder del Espíritu Santo, muchos de ellos. Y resulta que fueron salvos en los manuscritos griegos traducidos al español, y ahora se regresan a manuscritos más recientes en hebreo y que fueron traducidos por un hombre que no tiene nada que ver con los primeros manuscritos más antiguos en griego. En pocas palabras, todos ellos fueron salvos en el idioma griego traducido al español, todos ellos sin excepción alguna. Ya que fueron salvos, nacieron de nuevo, gustaron del don celestial de la salvación, de los poderes del siglo venidero. Mire, eso viene en Hebreos, viene en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, mire, habla de ese tipo de personas. Hebreos capítulo 6 dice, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, que es un rudimento, vienen siendo las bases, los principios. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas,
de la fe en Dios. ¿Qué es el arrepentimiento de obras muertas, mi hermano? Que antes, cuando éramos muertos espirituales, hacíamos algo y queríamos hacer un bien para decir y lavar nuestra conciencia. Me porté mal, pues ahora le voy a dar de comer a un niño de la calle para que mi conciencia quede tranquila de que lo que hice mal ya ahora se subsanó con un bien. Esas son obras muertas. ¿Sabe que antes, si iba una señora cruzando la calle en silla de ruedas, íbamos muy amables a ayudarles? Y decíamos, yo creo que por ayudarle a esta señora en silla de ruedas a cruzar la calle, ya por eso me voy a ir al cielo. Y sentíamos nuestra conciencia tranquila. Pero ¿sabe que no es una verdad eso? No nos vamos a ir al cielo por nuestras buenas obras. Nos vamos a ir al cielo porque creemos en aquel que pagó el precio por nuestra redención, Cristo Jesús. Por ello nos vamos a ir al cielo. Entonces, obras muertas significa que nos sentíamos bien, hacíamos una obra por algo malo que hacíamos, una obra buena y ya lavábamos nuestra conciencia, quedaba tranquila. Ok, entonces, dejando ya los rudimentos y dejando la doctrina, también dice, de bautismos, de la imposición de mandos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora, ¿por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial? Aquí dice que es imposible. Es imposible que suceda algo con estas personas, pues. Ya no es posible que estas personas puedan tener algo. ¿Qué personas? ¿A qué personas se refiere? A los que una vez fueron iluminados. ¿Quién se refiere a un iluminado? Aquel que se le llamó, ¿qué dijo Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes? Aquellos que recibieron a Cristo Jesús, son nacidos de nuevo. Ustedes son la luz del mundo, así como yo también soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo ahí? Mire, entonces fueron iluminados, gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La salvación. Es el regalo celestial que nos dio Cristo Jesús, por lo cual, a través de creer en Jesús, creer en su sacrificio, Él nos dio el don celestial de la salvación. ¿Qué más? Ahora mire, fíjese, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, fueron personas que vieron al Espíritu Santo en operación, vieron milagros del Espíritu Santo, vieron sanar enfermos, vieron levantar paralíticos, vieron oír sordos, vieron a personas sanos de cáncer. Entonces fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo también vino a ser morada dentro de ellos, fueron templos del Espíritu Santo, todos ellos. Y así mismos gustaron de la buena palabra de Dios, conocieron la verdad y la verdad los hizo libres. Gustaron la buena palabra de Dios y también los poderes del siglo venidero. Esos poderes, ¿qué cree que era? Era el Espíritu Santo aquí haciendo milagros. Está hablando de ese tipo de personas que fueron salvas, que vieron el poder del Espíritu de Dios, que fueron salvos. De todo ese tipo de personas está hablando. Y luego dice, aquí viene la palabra, pero recayeron. Y la palabra recayeron no significa que cometieron un pecadito y ya la regaron. No significa eso. La palabra recaer, mi hermano, si usted lo verifica en el griego, en los manuscritos griegos, usted va a encontrar, o en un diccionario, la palabra recaer, usted va a encontrar que apostataron. Y apostatar significa negar la fe en Cristo Jesús. Apostatar significa rechazar a Jesús. Apostatar significa ir, en lugar de venir a sanar, para que nos sane el Espíritu de Dios en Cristo Jesús, vamos con los brujos a que nos sanen. Eso es apostatar. Es negar que Jesús es nuestro Salvador. Es negar que los poderes de Cristo. Es negar al Señor Jesús. Eso significa recaer. Y estas personas recayeron. Es decir, es imposible que todos los que vivieron eso, vivieron el poder de Dios, pero apostataron, dejaron de creer, negaron a Cristo, rechazaron a Cristo. Es imposible que ellos sean otra vez renovados. Mire, ¿qué significa renovados? Renacidos. Ya no existen dos nacimientos espirituales. Por eso debemos de cuidar, dice el apóstol Pablo, cuiden su salvación, porque no existen dos nacimientos espirituales. Nada más hay un solo nuevo nacimiento espiritual en Cristo Jesús. Si alguien rechazó a Jesús, dejó de creer en Jesús, negó a Jesús,
¿Sabe lo que sucede? Ya no puede volver a recibir a Jesús. ¿Y sabe por qué no puede? No porque Dios no lo reciba, sino porque ya cauterizó su conciencia y ya dejó de creer en Jesús. Y aunque usted le predique, aunque usted le hable, aunque usted le muestre el poder, no van a creer en Cristo Jesús, porque no pueden. Satanás cegó su entendimiento. ¿Estamos entendiendo ahí? Por eso es imposible, dice, que sean renovados otra vez para arrepentimiento. Es como si, dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Ya no puede venir Cristo Jesús a sacrificarse en la cruz 2 veces, no puede, solamente fue una vez, y por una vez nos hizo salvos. Por eso cuando cauterizamos, nosotros permitimos que sea cauterizada nuestra conciencia, el espíritu humano, en pocas palabras, está cauterizado. ¿Sabe qué sucede? Ya no pueden creer en Cristo Jesús. Niegan a Jesús y se van a otro tipo de doctrinas, a otro tipo de enseñanzas. Conozco personas que eran cristianos, mi hermano. ¿Y dónde cree que están ahorita? En la nueva era. Andan haciendo yoga y meditación allá con los budistas. Eran cristianos. Yo los veía postrados en el piso ahí, porque ya para ellos adorar a Dios ya no era parados, tenían que ser postrados. Y yo veía a la hermanita esa ahí tirada en el piso. Me tocó verla en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y ahorita están haciendo yoga y meditación con los budistas. ¿Y qué cree? Dice que Cristo no existió, en pocas palabras, y que eso de Cristo es mentira. O sea, ha habido casos y los he conocido. Pero la verdad es que yo no quiero tener más experiencias de ese tipo. Es decir, conocer a personas que estén así. Me duele en mi corazón todo eso, que alguien rechace a Cristo Jesús. Por eso enseñamos en contra de las doctrinas que se están levantando y que están cauterizando la conciencia de la gente. Y ahorita le voy a mostrar un testimonio de un hermano que después de haber creado más de 100 iglesias, haber sido evangelista durante 40 años o 50 años, al final de cuentas maldijo toda la obra que él había hecho, porque lo había hecho en el nombre de Jesús. ¿Por qué cree? Porque le lavaron el coco que se tenía que ir al judaísmo. Está muy fuerte ese tipo de movimiento, hermano, muy fuerte. Entonces, mire, estamos hablando de que las personas, ahora, recaer o apostatar significa negar la fe. ¿Entendemos? Negar la fe. ¿Puede llegar alguien a negar a la fe? Sí. ¿Puede llegar alguien a morir espiritualmente, irse al infierno? Sí, aún habiendo sido salvo, porque gente cree que es salvo, siempre es salvo, pero está sujeto al libre albedrío de las personas. Entonces, no somos unos robots, para que usted me entienda. Si fuéramos unos robots, estoy de acuerdo que sí existe el salvo, siempre salvo, si fuéramos robots. Pero como tenemos libre albedrío de decidir, sea de seguir a Cristo o sea negar a Cristo, tenemos ese libre albedrío. ¿Sabía usted? Nos los dio Dios ese libre albedrío. Entonces, mire, ¿qué más dicen estas personas? Están en contra del nombre hebreo que se tradujo, según ellos, de una manera errónea por helenistas. Ya le dije quiénes eran los helenistas, que supuestamente montaron ellos el Nuevo Testamento en griego, dicen, y que simultáneamente destruyeron los pergaminos originales en hebreo, lo cual no hay ni una evidencia. Es una fábula, no es cierto que se destruyeron esos manuscritos. Otra de las cosas que dicen ellos es que Jesús fue un hombre griego, no judío, según las teorías rabínicas de los judíos rabinos. Que Jesús no fue judío, no fue israelita, que fue griego. ¿Por qué cree que dicen ellos? Algunos de los mesiánicos, judíos mesiánicos de raíces hebreas, dicen que Jesús fue un hombre griego. Algunos de ellos, no todos, algunos. ¿Por qué dicen que Jesús fue un hombre griego? Mire, dicen ellos que María estaba en su ciclo menstrual cuando adulteró o fue violada por un romano llamado Tiberio Julio Abdes, denominado el Pantera. ¿Sabe dónde viene eso? Es una historia de los judíos que están en contra de Jesús. Viene en el Talmud. En el Talmud dice que la Virgen María fue violada, que se metió con un hombre romano llamado el Pantera, y que por eso Jesús es nacido de un hombre griego y de una mujer judía, la Virgen María. Una parte del judaísmo mesiánico, mi hermano, lo dice. No todos, una parte del judaísmo mesiánico, porque aún así ellos están divididos en ramas, ni siquiera están completos.
Ellos dicen que Jesús fue griego. Esa es otra rama del judaísmo mesiánico. Fíjese, hasta dónde han caído. Han tomado el Talmud, la historia de los judíos, para decir que en el Talmud dice que María se metió con un hombre romano y que denominado el Pantera, y que por eso Jesús es griego, es de origen griego. Esas son otras las mentiras que han metido ellos y que la gente se va a creerles. Otra de las cosas es que manipularon las escrituras, como les comento, del hebreo al griego, que fueron destruidas y que fueron helenizadas, romanizadas, y que ellos ya no quieren leer nada, no quieren saber nada del griego, nada del griego. Cuando fueron salvos en el idioma griego, cuando se tradujo del griego Jesús a Jesús en español, fueron salvos en ese nombre. Y ellos entendieron que fueron salvos, recibieron el poder de Dios, vieron milagros, sanidades, vieron aquí todo el reino de Jesús. ¿En qué idioma que lo vieron? ¿En qué nombre lo mencionaban? En español, Jesús. Ahora ya están en contra de Jesús, de ese nombre. Empiezan a negar a Jesús, mi hermano, y no se dan cuenta que lo están negando. Otra de las cosas, dicen que el nombre de Jesús es producto del antisemitismo, que el nombre de Jesús es el resultado de que alguien estaba en contra de los judíos, pues, para que usted me entienda. Eso es lo que decía esta secta, o esta secta de los judaizantes, dice, que es producto del antisemitismo o practicado por el Vaticano o por Roma, para que usted me entienda. Y que según ellos dicen que el Vaticano manipuló las escrituras, lo cual no es cierto, porque ahorita existen manuscritos del siglo III, siglo IV, siglo V, literalmente en griego, con esa datación realizada en base ¿ha escuchado la prueba de carbono? La prueba de carbono es para ver la antigüedad de los manuscritos, mi hermano. Entonces no puede venir. ¿Sabe hasta cuándo surgió realmente el primer papa en Roma? ¿Sabe usted cuándo surgió? En el 380 y tantos, 382. Y ahorita hay manuscritos antiguos a esos. Ahora, cuando llegó el 382, cuando vino el primer papa, porque realmente le llamaban el vicario de Cristo. Y el primer vicario de Cristo realmente se le denominó a Constantino. A él se le daba porque era el rey de Roma, para que se me entienda. Era el rey de Roma, Constantino, y a él se le denominó el vicario de Cristo porque se convirtió a Cristo y él era el que dirigía la nación. Después, como ya murió y el siguiente rey que vino murió Constantino, y que dijeron, bueno, ahora pues ya no vamos a poner a ningún rey, ahora hay que darle lugar a un ser humano, a uno de los obispos de la iglesia de Roma. Cuando digo obispos de la iglesia de Roma no estoy hablando del Vaticano, para que usted lo entienda. Estamos hablando de obispos de la iglesia primitiva que estaban constituidos en Roma. Había otros en Constantinopla, etcétera, pero no eran como los obispos del día de hoy que existen en el Vaticano. No eran así, para que usted no se haga esa idea, pues. En el 380 y tantos, el primero que vino y se autoproclamó obispo de la iglesia de Roma y dijo, ahora yo tengo todos los atributos que tenía Constantino, ahora soy el vicario de Cristo en la tierra, y yo soy el único que puedo interpretar la Biblia, yo soy el único que tengo autoridad para esto, para lo otro, para lo otro. En el 380 y tantos. Entonces, mire, para entonces ya existían manuscritos griegos. Entonces, ¿por qué dicen que vinieron y manipularon y transcribieron del hebreo al griego cuando ya ahorita existen manuscritos anteriores del siglo III, mi hermano? Entonces, no hay esa manipulación, no existe esa manipulación. Entonces, por estas circunstancias vamos a desvirtuar todas estas teorías que dicen de que fue manipulado por Roma, de que el nombre de Jesús se tradujo de el nombre Jesús, que no se puede traducir a otros idiomas, que el nombre Jesús fue manipulado en los primeros siglos por el Vaticano. Para empezar, el Vaticano no existía, mi hermano, surgió en el siglo pasado. Vaticano no existía la iglesia de Roma, es muy diferente. Existían los papas, sí, pero el Vaticano así como tal no existía con esa denominación. Fue a principios de 1900. Ahora, ¿cuál es la idea principal de estar analizando todo esto, mi hermano? Que usted tenga confianza, principalmente que el nombre Jesús en el español que usted lo menciona es un nombre de autoridad, porque no nada más representa el nombre, sino representa a la persona. ¿Ok? Ahora,
al terminar de esto, mi hermano, hay varias preguntas que nos podemos hacer o que hace el mismo judaísmo mesiánico. El judaísmo mesiánico pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué se traduce el nombre del hebreo al español del Señor Jesús? Para empezar, no se está traduciendo del hebreo, sino del griego, porque el griego es el manuscrito más antiguo que existe del griego, no del hebreo, para empezar. Ahora, otra pregunta a la cual responderemos, ¿por qué se traducen los nombres propios? O si en verdad Jesús es un error de traducción. Vamos a contestar esas preguntas. Ahora, ¿por qué mencionamos el nombre Jesús y por qué no mencionamos el nombre hebreo de Jesús, que es Yeshua? Vamos a tener respuestas a todo eso. Vamos a contestar por qué muchos de ellos dicen que el nombre Jesús en español significa, cuando nos los llevamos al griego, al latín, se llama anacronismo eso. Es de una palabra, son las siglas para que usted me entienda de una palabra. Por ejemplo, un ejemplo, profeco, ¿qué significa? Es como si yo dijera profeco, usted dijera profeco. Profeco, ¿cuál es el anacronismo? O sea, en la gramática, ¿qué significa un anacronismo? Eso es un anacronismo, mira. Profeco, es decir, a cada letra o grupo de letras le voy a dar un significado. Profeco, Procuraduría Federal del Contribuyente. Procuraduría Federal del Consumidor, perdón. Procuraduría Federal del Consumidor, eso significa Profeco. Entonces, el anacronismo de Profeco es Procuraduría Federal del Consumidor. Es decir, a un grupo de letras o a cada letra le corresponde una palabra. ¿Me entiende? Está como decimos, estamos dando cada 3 semanas el EMI. ¿Qué es el EMI? Dice, vénganse porque vamos a dar el curso del EMI. Estamos dando este curso que se llama EEMI. ¿Cómo se llama EEMI? Ahora, ¿qué significa o cuál es el anacronismo de la palabra EMI? Es Escuela de Entrenamiento Ministerial. Asimismo, los que de raíces hebreas y los judaizantes dicen que el nombre de Jesús o el anacronismo del nombre de Jesús, cuando usted se lo lleva al latín significa cerdo, y cuando se lo lleva al griego significa Zeus o hijo del dios griego llamado Zeus. Ahora, ¿será aplicable de una palabra en español hacer un anacronismo en griego y en latín? Incorrecto, no es correcto hacer eso. ¿Se puede hacer un anacronismo en el mismo idioma de la palabra? Sí, es correcto. Si voy a hacer un anacronismo del nombre, debo hacer un anacronismo del nombre Yeshua en hebreo y debo de sacar palabras hebreas. Si voy a hacer un anacronismo de la palabra griega Jesús, deben ser un anacronismo en griego, no en español, no en hebreo. Asimismo, cuando digo Jesús, no debo tomar un anacronismo en hebreo ni en griego, porque es lo que hacen ellos, errores gramaticales. Es decir, Jesús en latín significa cerdo, dicen ellos, lo cual es un error totalmente en gramática, es un error. No puedo sacar un anacronismo de un idioma español a un idioma latín. De latín a latín sí lo puedo hacer, del español al español y del hebreo al hebreo. Mas no puedo tomar el nombre Jesús en español, llevármelo al latín y decir que significa cerdo. Eso no se puede hacer. Pero estos judaizantes, judíos mesiánicos y de raíces hebreas dicen que ellos lo hacen, lo cual es un error, un completo error. Ahora, al griego, ¿qué significa? ¿He aquí el caballo o hijo de Zeus? Creo que en latín que también significa hijo de Zeus y cerdo. Y en griego significa aquí el caballo. Ellos dicen que el nombre Jesús es un nombre maldito porque significa que es cerdo. Cada vez que usted dice Jesús, le está diciendo al Mesías cerdo. Y esa es una vil mentira, mi hermano. No podemos hacer ese tipo de cuestiones gramáticas, llevarnos de un idioma a otro idioma. ¿Cuántos saben que si yo digo EMI, vámonos hermanos porque tenemos hoy la clase del EMI? ¿Cuántos saben que usted va a entender qué significa Escuela de Entrenamiento Ministerial? Y puedo hacer un anacronismo de EMIC, Escuela de Entrenamiento Ministerial, pero ¿qué cree? Lo voy a hacer en el mismo idioma español.
Está como la otra vez, no sé si se acuerda la hermana Carmen que dije yo, la otra vez, hermana, ¿sabía que su nombre en inglés significa el hombre carro? ¿Sí sabía? Está como si dijera yo el nombre de la hermana Carmen. Si lo mencionara ahora lo voy a mencionar en inglés. ¿Qué significa Carmen? Carmen. Entonces significa, hermana, que usted ya no se va a llamar Carmen, se va a llamar el hombre carro. ¿Será correcto hacer eso? Llevarme del español al idioma inglés y sacar un anacronismo del nombre de la hermana y pasarlo al inglés. No es correcto, porque ya no le voy a decir Carmen, le voy a decir hermana, hermana hombre carro. ¿Por qué vino ahora a la iglesia? Qué bueno que vino. No se puede hacer, mi hermano. Pero ¿qué creen los judaizantes? Y dicen, ¿para qué cree? Para desvirtuar el nombre en español de nuestro Salvador Jesucristo. Ellos sí lo hacen, para decirle a la gente, si tú dices Jesús, estás diciéndole cerdo al Salvador. Es una mentira, no le estamos diciendo cerdo. Cuando decimos Jesús, estamos hablando la traducción del hebreo al griego y del griego al español. ¿De qué? Del nombre de nuestro Salvador llamado Jesús. Eso sí se puede hacer. Ahora, los nombres, la otra vez dijimos que había una regla internacional de gramática, ortografía, que dice que los nombres no se pueden traducir de unos idiomas a otros, sí, cuando se trata del mismo alfabeto. Pero cuando se trata de diferente alfabeto, mi hermano, sí se pueden traducir. Hay una excepción a la regla. En una gramática internacional hay una excepción a la regla, que si usted quiere traducir del chino al español, lo puede hacer, sí se puede hacer, de acuerdo a la gramática, de acuerdo a la ortografía. Hay una regla internacional de ortografía que dice que sí se pueden traducir los nombres, excepto aquellos que son del mismo alfabeto. Es decir, español, portugués, inglés, tenemos el mismo alfabeto, no puede traducir los nombres. Pero español a hebreo o de hebreo a español sí puede, de chino a español puede traducir los nombres. Esa regla exceptúa ese tipo de lenguas que son de diferente grafía, gramática, de diferente simbolismo. ¿Captamos? Yo sé que estas clases a lo mejor le aburren. Pastor, si allá en la escuela la maestra me dormía, usted me va a dormir más aquí. Pero es necesario que usted salgamos a la luz, que salga la luz en nuestra mente, en nuestro corazón, la luz de Jesús, mi hermano, porque de otra manera vamos a desvirtuar todo y cada detalle de los nombres, mi hermano. Nadie puede venir a decir lo contrario. Ahora, quiero contarles la historia de este hombre. Quiero contarles el testimonio de este hombre, que a raíz de un hermano que sacó un libro, después que leyó el libro, hay muchos libros, mi hermano, de investigación respecto a los nombres santos. Hay un hermano que hizo investigación con eruditos, teólogos, antropólogos bíblicos, arqueólogos bíblicos y todo lo que se refiere a lingüistas respecto a los idiomas originales. Todo hizo un libro de ello este hombre, y personas que han leído este libro, algunos han sido libres y otros han expuesto sus casos como un testimonio. En la tercera edición, creo, o segunda edición, este hombre ya pone testimonios y le adiciona el libro. Y quiero leerles este testimonio. Hay una hermana en Cristo de Honduras que dice, llamada Gladys, dice, y pregunta al que escribió este libro, ¿qué hago? Pregunta. Mi padre ha caído en la secta judaizante. ¿Qué hago? Mi padre ha caído en la secta judaizante. Dice, y le voy a contar la historia. Dice, mi padre ha sido un evangelista, un misionero incansable. Eso le llevó a ser fundador de una centena de iglesias por la nación durante 40 años de ministerio. Hizo más de 100 iglesias, y creo que está hablando de Honduras. Él es la tercera generación de misioneros, pero ahora el pastor era un pastor también, denominado, llamado Roger. Mi padre se ha convertido, dice, esta mujer cuenta, pues, mi padre se ha convertido en mi enemigo hasta de la iglesia que pastoreábamos juntos. Yo soy la pastora de jóvenes, pero ahora he tomado su lugar como director general. Él ya no se congrega con nosotros, se ha apartado de todos, se viste como judío y dice que lo es. Además de eso, botó todas sus Biblias de estudio que tenía de Reina Valera, las tiró a la basura.
Y habla bien raro, dice, mezclando palabras hebreas con el español. Se congrega en una casa vecina donde sé que están reunidas otras familias estudiando con un supuesto rabino, porque ni siquiera son rabinos, ¿eh? Los judíos mesiánicos se cambiaron de nombre de pastores a rabinos, pero ni siquiera son rabinos. Todos los días me maldice por mi fe en el nombre de Jesús. Este hombre, fíjese, le metieron tantas ideas en su mente que todos los días maldice a su hija porque menciona el nombre de Jesús. Vea a qué grado llega esa secta, porque es una secta. Judíos mesiánicos, raíces hebreas, son una secta, no es otra cosa. Dice que todos los días me maldice por mi fe en el nombre de Jesús. Maldice también a la iglesia que él mismo fundó y todo lo que hizo por nuestro Señor Jesucristo durante 40 años. Más de 100 misiones se abrieron por este hombre evangelista, porque era evangelista. Más de 100 iglesias se abrieron a causa de su ministerio por 40 años, y ahora maldice todo lo que él hizo porque lo hizo en el nombre de Jesús. Para que usted vea a qué grado llega todo esto. Dice, vivimos juntos. Mi madre murió hace unos pocos años atrás. Él dice que está arrepentido de haber engañado a tantas personas en el nombre del Jesús griego. Está como si yo me fuera aquí y me lavan el coco los judaizantes, esos de raíces hebreas y de mesiánicos, y de repente digo, yo maldigo toda la iglesia que formé y a todos los que les prediqué de Jesús. Imagínense, ya está maldiciendo a Jesús este hombre. Maldijo toda la obra que hizo en el nombre de Jesús. Maldice la iglesia que él formó, maldice las iglesias que formó, maldice a su hija. ¿Por qué? Porque lo hizo en el nombre del Jesús griego. Es un testimonio real esto. Personas que leyeron el libro que está haciendo o que hizo este hermano. Libro de investigación bíblica respecto a esos orígenes del idioma, en el cual, en qué idioma se debe mencionar el nombre de Jesús o Yeshua. Entonces dice, hermano, no sabía qué hacer. Había oído de esto, pero no estaba preparada, dice. Había oído del judaísmo mesiánico, pero no estaba preparada. Ingresé a internet y fui ya por el Espíritu Santo a su página. Dice, este hombre, él dice que está arrepentido de haber engañado a tantas personas en el nombre de Jesús griego y que hasta el último aliento de su vida predicará la verdad del Mesías judío Yeshua. Nuestro Señor Jesucristo fue judío, fue israelita, pero ¿sabe qué? Es Dios que vino a manifestarse en carne. Y este hombre maldice todo y hasta el último aliento de su vida predicará al Jesús, al Yeshua que ahora está conociendo. Dice esta mujer, esta hija de él, dice, para mí ha sido muy doloroso, para la iglesia ha sido muy doloroso, y estamos bajo constante intervención por su vida. Y pregunta, ¿qué más puedo hacer? ¿Sabe qué? Por ese tipo de personas ya no se puede hacer nada. Yo le contestaría, hermana, ya no ore por él, entréguelo, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 5. No oren por él, entréguenlo a Satanás. ¿Sabe por qué? Si no ha muerto espiritualmente, mi hermano, para que no siga muriendo espiritualmente. Si no ha muerto espiritualmente, todavía tenga oportunidad de irse al cielo este hombre. ¿Qué hacemos? ¿Cómo intercedemos? ¿Es solamente un caso? Le voy a platicar otra historia para el próximo domingo. Le voy a platicar otra historia, mi hermano, para que vea que está pegando muy duro esa secta desde hace 20 años. Ahora, vamos a ver un poquito más la evidencia de la Septuaginta. La Septuaginta, ¿qué es la Septuaginta? La Septuaginta es el Antiguo Testamento en griego y es conocida por las abreviaturas, una LXX, usted va a encontrar esa Biblia. Fue traducida de los textos antiguos hebreos y arameos del Antiguo Testamento, no Nuevo Testamento. Antiguo Testamento se tradujo del hebreo al griego. Ahora, data de los siglos III y II antes de Cristo. Era el documento utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo. Era utilizado la Septuaginta por todo el grupo de las comunidades judías de todo el mundo antiguo
obviamente más allá de Israel, más allá de Judea. ¿Sí me entiende? Y luego fue utilizada por la iglesia cristiana primitiva, la Septuaginta. Ahora mire, ¿por qué y para qué fue creado un Antiguo Testamento en griego? ¿Cuál es el objetivo de crear un Antiguo Testamento en griego? ¿Cuál es el objetivo? Fue formada con el objetivo de cultivar la fe de las comunidades israelitas piadosas que no hablaban hebreo ni arameo y que vivían o se habían dispersado y ya habían sido helenizados, es decir, ya hablaban el idioma griego. Era el objetivo de que ellos leyeran ahora el Antiguo Testamento, leyeran la palabra de Dios, leyeran la Torá, la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y también leyeran los profetas en griego, porque no entendían ya el hebreo. Era el objetivo principal. Ellos se comunicaban en el lenguaje griego koiné, y así permitía que estos tuvieran acceso a estos escritos sagrados del Antiguo Testamento. Hay una carta que es la carta de Aristeas. La carta de Aristeas revela que la orden de llevar a cabo la traducción griega habría provenido de un monarca griego de Egipto llamado Ptolomeo II Filadelfo en el 284 al 246 antes de Cristo, y con el fin de proveer a la Biblioteca de Alejandría una versión griega de los textos sagrados del Antiguo Testamento en el hebreo traducidos al griego. ¿Quiénes fueron? Fueron 72, mi hermano. 72 sabios judíos que fueron enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén para trabajar cada uno por separado en esta traducción. Y también, mire, se dice también que cuando compararon el trabajo, es decir, 72 copias hicieron, o 72 traducciones del hebreo al griego. Pero ¿sabe qué? Dice que cuando compararon las 72, dice que salieron exactitas en su traducción del hebreo al griego, es decir, hubo una muy buena traducción. Ahora yo le voy a poner ahí en la pantalla para que usted vea que hay un texto bíblico en el cual, en ese mismo texto bíblico que es Esdras capítulo 3, vamos a Esdras capítulo 3, ya se mencionaba el nombre de Jesús, pero se mencionaba en griego llamado Jesús. Esdras capítulo 3, viene el nombre de un sacerdote ahí, creo, con el mismo nombre de nuestro Mesías. Ya tiene el libro de Esdras, está después de la segunda de Crónicas. Esdras capítulo 3, versículo 2. En nuestra Biblia Reina Valera 60 dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Cuando salieron cautivos de Babilonia. Estamos hablando en el 450 aproximadamente, 440 por ahí. Estamos hablando en el 500 y tantos fueron cautivos, en el 400 y tantos, 70 años estuvieron ahí, fueron libres. Y nuevamente estaban construyendo los muros de Jerusalén, el templo de Jerusalén, etc. Entonces ahí aparece un hombre llamado Jesúa, que es hijo de Josadac. ¿Ok? Ahora, ese mismo, hay una Biblia hebraica que también viene, es una traducción al hebreo bastante tardía, bastante reciente, y usted va a encontrar así, mire. Vamos a poner la pantalla, por favor. ¿No se aparece? Usted va a encontrar en la Biblia Stuttgartensia, creo que es una Biblia, no sé si es en alemán, algo así. Y usted va a encontrar en esa parte donde viene ahí, va a encontrar precisamente el nombre de que Jesúa es Yeshua. Usted lo va a encontrar en esa Biblia hebraica, pero obviamente no es de manuscritos antiguos. ¿Ok? Es una traducción reciente del hebreo. Y es Stuttgartensia, es una, si más no recuerdo, es una Biblia
alemana, creo. ¿Y para qué judíos se tradujo? Para los judíos que se fueron y viajaron y se dispersaron en todo lo que viene siendo la zona oriente, que viene siendo Alemania, Rusia, Polonia, aquellos que atacó Hitler, para que usted me entienda, ¿sí? ¿Lo capta? Ellos hablaban un israelí que se llamaba, un idioma israelita que se llamaba Askenazi, así se llamaba el idioma de ellos, es decir, no, era muy parecido al idioma israelita con ciertas derivaciones. Es el idioma hebreo askenazi, ok. Y en esa Isturgartensia dice Yeshua, en esa parte que usted ha señalado ahí. Yo sé que son símbolos y que no los entiende. Ahora, ¿alguno de ustedes entiende alguna letra de ahí? No la entendemos, ¿verdad? Viene la letra Yod ahí. ¿La ve? Es la que usted veía al final, es la Yod. Ahora, ¿por qué necesitamos traducir el nombre de Jesús a nuestro castellano? ¿Por qué? Porque no entendemos esos simbolismos. ¿Estamos captando? Hay una regla que sí podemos traducirlo. Ahora, usted lo ve ahí, ok, pero más hacia abajo, por favor, vamos a poner ahora, lo vamos a ver en la Septuaginta. Es el mismo texto bíblico que lo vimos ahorita en el hebreo, en esa Biblia, Stuttgartensia, y ahora lo vamos a ver en la Septuaginta, que tradujeron los primeros 72 eruditos hebreos enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén a Alejandría, que era una ciudad de Egipto dominada por los griegos, o era donde había el mayor asentamiento de griegos cuando el dominio de Alejandro Magno en la era de Ptolomeo II Filadelfo. A lo mejor no me entiende en todo esto, pero va a quedar el video ahí grabado, okay. Ahí está, miren. La que usted ve arriba es la Septuaginta, donde está Esdras capítulo 3, versículo 2. Y el nombre ese que viene como en la Reina Valera, Jesúa, se tradujo como Jesúa. Usted lo va a encontrar ahí, mire, Jesús. ¿Capta ese lenguaje, Jesús? ¿Lo capta? Más o menos se le entiende. ¿Sí se da cuenta que más o menos se entiende poquito? La primera es la letra Yod. La última es la sigma. Usted va a encontrar ahí Jesús. Y eso viene en la Septuaginta. Ahora, ¿quién hizo esa traducción al griego? Ese es el mismo nombre Jesús, porque era Yeshua en hebreo y era directamente traducida en el Antiguo Testamento el mismo nombre Jesús, pero ahora del hebreo al griego. Ahora, ¿quién lo hizo esto, mi hermano? ¿Lo hizo el Vaticano? ¿Lo hizo Roma? Mi hermano, lo hicieron los mismos judíos, eruditos israelitas. Ahora, ¿quién va a saber más? ¿Un israelita erudito en hebreo y griego o un mexicano evangélico que se convirtió al judaísmo mesiánico y ahora se cree judío y cree que sabe hebreo? Dígame usted, ¿quién tiene la razón? Yo le doy más razón a estos eruditos. Saben más que cualquier mexicano nopalero, mi hermano, y con todo el respeto le digo, la palabra nopal, hasta yo me puedo poner nopal aquí. Yo también me autodenomino nopalero, para que usted me entienda, me incluyo en ellos. O sea, ahora un mexicano, mi hermano, yo no domino el hebreo, yo no domino el griego, sé algunas palabras, pero si me voy al judaísmo mesiánico, que ando combinando Yeshua HaMashiach, que ando combinando el nombre hebreo, mi hermano, con el... Ya no hablan hebreo, hablan hebreñol ellos, español con hebreo, eso no existe. Ahora, fíjese, ahora mire, vamos a poner otra vez el foco y vamos a ver. En la Septuaginta viene como Jesús, esa traducción de arriba, Jesús. En la misma Septuaginta lo viene. Ahora, la parte de abajo es un diccionario o interlineal. El de abajo que usted ve está abajo es el interlineal Westcott y Hort. Literalmente es del griego al inglés. Así se llama ese interlineal. Es una Biblia interlineal, es decir, hebreo y luego inglés. De estos sobres llamados Westcott y Hort, ese es más reciente. Y viene la traducción muy similar, mire, del griego. Ahora, pero la primera, la Septuaginta, le hicieron 2 o 3 siglos antes de Cristo, mencionaron el nombre de Jesús en griego Jesús. Entonces, ¿por qué dicen ellos
que el nombre de Jesús es una traducción del hebreo que hicieron y que luego destruyó los manuscritos y que lo hizo el Vaticano. Si antes, mi hermano, 3 siglos antes ya se mencionaba el nombre de Jesús o el de Jesús en griego llamado Jesús. Ahora, ¿por qué dicen ellos ¿por qué dicen que no se traducen los nombres para empezar? ¿No cree que si estos eruditos hebreos realmente eran personas eruditos, mi hermano, en gramática, en lingüística, para poder traducir del hebreo al griego eran personas muy expertos? Eran personas expertos, mi hermano, en idiomas, dominaban el hebreo, el griego, ellos sabían. Ahora, ellos tradujeron el nombre que dicen los mesiánicos, los judaizantes, que no se traducen los nombres. ¿Y por qué si lo tradujeron estos eruditos? Ahí debería decir Yeshua. Mire, en la otra, ¿qué se llama la Biblia esa? Está rara, ¿no? Stuttgartensia. ¿Por qué en la Biblia esa Jesúa sí lo tradujeron al hebreo? Ahí está en el hebreo. Ahora, los 72 eruditos, mi hermano, ¿por qué sí hubo una traducción del nombre? ¿No cree que lo correcto era que si los nombres no se traducen como dicen los falsos judíos mesiánicos, si los nombres no se traducen, no era que estos hombres eruditos realmente en hebreo y en griego, no era correcto que hubieran puesto también el mismo nombre hebreo en la Septuaginta del griego? ¿No cree que hubiera sido lo correcto? De acuerdo a la teoría de los judaizantes, mesiánicos, raíces hebreas, ¿no cree que hubiera sido lo correcto? Por favor, la de abajo. Ahí está en hebreo, ¿estamos de acuerdo? Ahora véalo otra vez. ¿Por qué no nos pusieron en hebreo el nombre de Jesús si no se traducen como dicen ellos? Ahí está, mire, Septuaginta. LXX significa 70 o Septuaginta. El versículo de Esdras capítulo 3 versículo 2, la palabra Jesús se traduce como Jesús al griego. Estos hombres eran expertos, lingüística, gramática de los dos idiomas hebreo y griego, porque eran personas que conocían los dos idiomas. Ahora, no me va a venir ahora a decir un latino, mexicano, colombiano, como se llame, o donde sea, o argentino, que vino, recibió a Jesús, nació de nuevo, vio los poderes del siglo venidero, y ahora no me vaya a venir a mí a engañar para decirme que los nombres de las personas no se traducen de un idioma a otro, porque ahí sí lo tradujeron. Porque no era la misma gramática, no era el mismo simbolismo, no era el mismo alfabeto. ¿Recuerda alguno escuchó en la escuela que alfa, beta, gamma? ¿Recuerda? Usted va a encontrar el alfabeto diferente. Estos eruditos hebreos entendieron que sí se tenían que traducir los nombres. Si no hubieran mencionado Jesús, aunque toda la traducción de las palabras y todas las palabras que ellos hablaban ahí de lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento, todo lo hubieran traducido al griego, del hebreo al griego. Lo único que no hubieran traducido era el nombre, porque el nombre, según los falsos judíos mesiánicos, es un nombre tan santo que no lo puedes traducir. ¿Cómo vas a decir Yeshua? ¿Cómo vas a decir Jesús? Si significa el cerdo, ¿cómo vas a decir Jesús? Pero ahora yo preguntaría nuevamente, ¿quién es más experto? ¿Estas personas o el que definitivamente ni siquiera sabe hebreo? Solamente habla hebreñol. No, mi hermano, no podemos ser engañados por gente así. Ahí está, eruditos tradujeron un nombre y es el nombre de Jesús, de Yeshua a Jesús al griego, lo cual quiere decir que yo lo puedo traducir, o cualquier otra persona que conozca el idioma, la gramática, lingüística, puede válidamente, así como lo han hecho, mi hermano, hermanos latinos han hecho esas traducciones, gente preparada, mi hermano, ha hecho la traducción ahora del griego a nuestro español. ¿Y qué creen? Es Jesús en español. Entonces, ¿dónde está la teoría de ellos que no se traducen los nombres? ¿Dónde está? Quedó borrada. ¿Dónde está la teoría de que nada más es Yeshua? Si los mismos hebreos traductores dijeron que era Jesús también.
Es decir, cuando la iglesia primitiva mencionaba el nombre de Jesús, mi hermano, ya lo mencionaba en griego, es decir, Jesús. Por eso todos los manuscritos, mi hermano, en el Nuevo Testamento, la mayoría de los que se habían ido en la diáspora, en la dispersión de los judíos, todos aquellos que iban y les predicaban el evangelio, ¿en qué idioma cree que le tenían que hablar? En griego. Cuando se levantó Pedro, el apóstol, en Hechos capítulo 2, hablaban en otras lenguas y les hablaban en su propio dialecto. Y luego se levanta Pedro, ¿en qué idioma cree que les hablan? El idioma universal que había en esa época, el griego koiné. ¿Y por qué no salen estos falsos judíos que los nombres no se traducen? ¿Y por qué no salen que el nombre Jesús es un nombre incorrecto? Si los mismos judíos lo tradujeron como Jesús en griego. El nombre de nuestro Salvador, Yeshua, lo tradujeron como Jesús en griego y fue 3 siglos antes. Ahora, ¿dónde está la teoría que dicen que fue el Vaticano el que tergiversó el nombre de Jesús y lo tradujo del hebreo al griego Jesús y luego al latín Jesús? ¿Dónde está la teoría que fue el Vaticano? Que fueron los romanos. ¿Dónde está la teoría? Que ha deshecho, mi hermano. 3 siglos antes de Cristo no existía el Vaticano, no existía Roma. Ya había traducción del hebreo al griego. Y ya había la traducción del nombre Yeshua a Jesús. ¿Dónde están esas fábulas? ¿Dónde está esa doctrina? Pero pues sí, agarran incautos que no saben y luego, pues sí, Yeshua en hebreo, pues sí, eso quiere decir, pues sí. ¿Sabrán ellos más que estos eruditos, mi hermano, que dominan el hebreo y el griego? Olvídese. Ni yo sé más que ellos, ni cualquier judaizante va a saber más que estos eruditos. Esa es la triste, esa es realmente la verdad. Y la triste realidad es lo que ellos meten en la mente subliminal de las personas. Para engañarlos, llevarlos cautivos y meterlos ahora a guardar costumbres judías, a guardar el Shabbat, a circuncidarse, regresar a la ley de Moisés y en pocas palabras a judaizar, y llegan al grado que rechazan el nombre de Jesús, en el cual ellos sí fueron salvos, en el cual vieron milagros, y ahora ¿qué cree? Maldicen el nombre de Jesús. ¿Por qué dicen que no se traducen los nombres? Yo le traigo evidencia bíblica, mi hermano, a la Septuaginta. Evidencia bíblica de la Septuaginta 3 siglos antes de Cristo. No le estoy hablando del Vaticano para acá, ni de Roma para acá. Es evidencia bíblica esto. Es evidencia arqueológica, evidencia histórica de los manuscritos, mi hermano. Yo no vengo a cuentearles, ni engañarles, ni a traerles una fábula más. ¿Cuál es el objetivo de que yo les hable y les traiga un cuento? ¿Qué caso tiene? Hermanos, es que las estrellas son color rosa. Pastor, demuéstrame qué es eso. ¿No es lo correcto? Siempre pide una demostración cuando alguien le diga algo, mi hermano. Siempre pide evidencia. No, porque los judíos mesianos hablan en hebreo y uno que otro nombrecito en hebreo y combinan con español. ¿Ya usted cree que son expertos en hebreo? Esa gente, no. Mi hermano, solamente son engañadores. Son engañadores, mi hermano. Ahí quedó derribado todo argumento de lo que dicen ellos, que no se traducen los nombres, y todo argumento de lo que ellos dicen, que el nombre de Yeshua no se tenía que traducir al griego Jesús. Ahí está todo la evidencia. En la misma Septuaginta nos da la evidencia. Hay registro, hay todo un estudio completo, mi hermano, de estos manuscritos, ya realizado por otros hermanos. Ok, muy bien, y ya concluyo con esto. Para que los que estaban roncando dejen de roncar. Ya podemos prender, por favor. Y los que estaban dormidos despierten de los brazos de los ángeles ahí que estaban apapachándolos en ese sueño. ¿Okay? ¿Qué dijo Jesús el Señor? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Juan capítulo 5 versículo 43, y ya concluyo con esto. Para nuestros amigos que nos ven por internet, vamos a ver si podemos incrustar al final del video la parte de este análisis que hicimos de la Septuaginta, de la traducción que hicieron los primeros 72 eruditos hebreos al griego, donde viene el nombre de Jesúa,
y que viene siendo el mismo nombre de nuestro Señor Jesús, pero lo tradujeron al griego Jesús, para que nuestros amigos también puedan verlo en la pantalla. Y al final vamos a darle honra a todo el que hizo este estudio. Vamos a traerlo, si no es este año, el año que entra, a este maestro de la palabra, a este investigador. Lo vamos a traer aquí también para que nos concluya y nos dé sobre la misma historia de los nombres del Señor Jesús, de nuestro Salvador. Nos dé todo un estudio de unos 3 días, 4 días, un seminario completo, ¿ok? Vamos a traer a este hombre, en el nombre de Jesús creo que lo vamos a traer. Juan 5:43, dijo el Señor Jesús: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibieron. Si otro viniera en su propio nombre, ¿qué dice? A ese recibiréis. Ese mismo texto bíblico, mi hermano, ese mismo texto bíblico. Dice en la Biblia Arcas Fernández, Juan 5:43, yo he venido de parte de mi Padre. Ya no menciona en el nombre de mi Padre, sino menciona como en el mandato que le dio su Padre, ¿ok? De parte de mi Padre. Está como cuando usted manda a su niño a la tienda y le dice, niño, ve a traerme esto, y le dices al de la tienda que vas en mi nombre, que yo te envío. Y dice el niño, dice mi papá, vengo en el nombre de mi papá es fulano tal y me dice que le envíe esto. Así más o menos significa esta frase, es decir, es por mandato de alguien. Biblia en lenguaje sencillo dice, Él es mi Padre y me ha enviado. La Biblia al día, Nuevo Testamento Biblia le dice, lo sé porque yo llegué antes que ustedes representando a mi Padre y no me recibieron bien. Y aquí ya habla que vino Jesús cuando dice, habla, vengo en nombre de mi Padre, está diciendo, vengo en representación de el que creó los cielos y la tierra. Es decir, cuando hablamos de la palabra nombre, no necesariamente estamos diciendo que se refiere a la palabra de 5 letras llamada Jesús, o a la palabra de 6 letras que se llama Jehová, o a la palabra de 6 letras que dice Yahvé o Yahvé, como dicen. No se refiere a las palabras que vienen y que componen, a las letras que componen el nombre. No se refiere a las letras. Se refiere a la persona también, incluye el nombre a la persona de las cuales corresponde ese nombre. ¿Estamos entendiendo ahora? Que cuando dice en mi nombre echarán fuera los demonios, estoy entendiendo que es en la autoridad de Jesús, en el mandato de Jesús, en la persona de Jesús, no nada más en el nombre. ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces, ¿por qué se pelean estos mesiánicos con los evangélicos? Y dice que nosotros somos una bola de burros, que no sabemos el idioma hebreo y que no sabemos de dónde viene nuestro Mesías y que no sabemos nada. Que porque en el nombre de Jesús sanamos a los enfermos. Mi hermano, yo he visto milagros impresionantes en el nombre de Jesús. ¿Por qué nos critican entonces? ¿Por qué no permiten que vivamos que ellos enseñen sus cosas y no echen leña acá, no? Ahora, yo no les echo leña a ellos, yo les estoy hablando la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Yo no estoy nada más por decirles algo a ellos, sino yo les estamos dando evidencia, mi hermano. ¿Qué es la verdad? Evidencia bíblica. Póngase, vamos a darle gracias al Señor. Y ya, por favor, no se enoje más. Ellos vienen en su nombre, dijo Jesús, pero yo vengo en el nombre de mi Padre. Y en el nombre de mi Padre, en alguna traducción en inglés, Juan 5:43, la Biblia Easy English, esa Biblia dice, he venido en la autoridad de mi Padre y ustedes no me recibieron. El nombre representa autoridad, representación, representa mandato, no nada más un simple nombre de 4 o 5 palabras. Padre, te damos gracias. Y en el nombre de Jesús, mi hermano, en el nombre de Jesús la gente va a recibir milagros. En el nombre de Jesús la gente va
va a ser libre de las tinieblas. En el nombre de Jesús nacimos de nuevo nosotros. En el nombre de Jesús hemos visto la gloria financiera en nuestras vidas. En el nombre de Jesús hemos visto liberar endemoniados. En el nombre de Jesús hemos visto sanar a los enfermos. Damos gracias, Jesús, porque es en tu nombre todo. Gracias por este tiempo, gracias por este día maravilloso, Señor Jesús. Yo te doy honra, honor y alabanza a ti, Señor, porque has sido fiel, porque tu palabra se cumple en mi vida, Señor. Yo te doy gracias porque me has mostrado el verdadero sentido de tu nombre, que no nada más es una palabra con 5 letras, sino representa tu autoridad, Jesús, aquí en la tierra. Representa tu poderío aquí en la tierra, porque cada vez que mencionamos tu nombre, eres tú en manifestación. Cada vez que mencionamos el nombre de Jesús, es tu gloria en manifestación. Cada vez que mencionamos en el nombre de Jesús, las enfermedades salen de los cuerpos. Cada vez que mencionamos el nombre de Jesús, toda dolencia huye. Todo espíritu de enfermedad huye ante ese nombre, que es sobre todo nombre que se nombra. Toda dolencia es deshecha. Todo demonio huye ante el nombre de Jesús. Quedan libres los oprimidos y los cautivos ante ese nombre. En ese nombre hay vida eterna. En ese nombre fuimos trasladados al paraíso. En ese nombre fuimos libres del infierno. En ese nombre reinamos en esta vida como reyes, dice tu palabra. En tu nombre, Jesús, hemos sido trasladados de las tinieblas a tu luz admirable. En tu nombre fuimos iluminados. En tu nombre somos la luz del mundo. En tu nombre hay perdón de pecados. En tu nombre es libre el afligido y el oprimido. Es en tu nombre, Jesús. Yo te doy gracias por tu nombre, por haberme revelado y mostrado tu nombre, Jesús. El verdadero sentido de ese nombre, que está por encima de todo, y ante el cual ángeles, principados, potestades doblan rodillas, porque es el nombre más perfecto que existe en el universo, porque ese nombre es tu persona, Jesús, aquí en la tierra. Ante ese nombre ha huido el espíritu de muerte. Ante ese nombre que trasciende la eternidad, te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu nombre. Gracias por tu palabra, por la autoridad. Gracias. Gracias porque en tu nombre hay manifestación del Espíritu de Dios. En tu nombre vino el Espíritu Santo hace 2000 años y se posicionó sobre los discípulos y fueron llenos del Espíritu de Dios y hablaron en otras lenguas. Fue en tu nombre, Jesús. Fue en tu nombre. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria. Es el nombre de Jesús. No a nosotros, oh Señor,
sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria. Es el nombre de Jesús. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria. Es el nombre de Jesús. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Díselo. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús. Gracias, precioso Rey, es tu nombre, que sobre todo nombre es tu nombre, que trae vida a cada creyente. Es tu nombre que trae manifestación de tu poder, Jesús, en este momento. Amigo que me ves por internet, recibe a Jesús. Repite estas palabras conmigo. Dice: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón y en mi vida. Yo creo que moriste en esa cruz por mí. Yo creo que bajaste al infierno a sufrir, resucitaste al tercer día. Yo creo que estás vivo ahora. Yo creo que anduviste con tus discípulos 40 días. Yo creo que ascendiste a los cielos. Yo creo, Jesús, que eres mi Señor y mi único y mi suficiente Salvador. Te recibo en mi vida, te recibo en mi corazón. De aquí en adelante ya no soy solo, tú estás conmigo. De aquí en adelante tú eres mi Dios, tú eres mi ayudador. Ahora soy templo del Espíritu de Dios. Y cuando parta de esta tierra, después de ser saciado de larga vida, estaré contigo en el paraíso. Y yo te recibo ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Si alguien viene enfermo, mi hermano, podemos ministrarle el poder del Espíritu de Dios. Amigo que ves por internet, si tienes un padecimiento físico, una dolencia, una enfermedad, te invitamos para que recibas el poder sanador ahora en este momento. Si aquí en este lugar hay alguien que requiere que ministremos el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas y quiere ser libre de la enfermedad, de una dolencia, le invitamos a que pase al frente. Es el poder de Jesús, no somos nosotros. Es el poder de Dios ahora aquí, no somos nosotros. Es el poder del Espíritu de Dios. No somos nosotros, mi hermano, es Él que está aquí con nosotros.
Es Jesús su sanador. Él llevó la enfermedad, dice, hace 2000 años. ¿Cuál es? Entonces, mire, Señor Jesús, Isaías 53 dice que Él llevó la enfermedad. En la cruz del Calvario dice que Él llevó las dolencias. Pero también dice que por las heridas que Él sufrió, usted hace 2000 años fue sanada. Solamente hoy va a recibir esa herencia que se le dio hace 2000 años. Ya no le vamos a pedir que la sane, solamente le vamos a dar gracias. Y usted va a recibir por la fe la sanidad en su cuerpo. Y dice que nosotros impondremos las manos a los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Lo puede creer eso? No sé qué le digo. Muy bien, vamos a traer una silla para sentarla, por favor. Vamos a sentarla en una silla para poder orar por usted. Siéntese. ¿Cómo se llama? Alicia. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí, miren, para mostrar. De las rodillas es, ¿verdad? Ok, cierre sus ojos. Vamos a tomar sus piernas. Tómale de sus piernas, por favor. Okay. Vamos a levantar poquito sus piernas, como así poquito. Repita conmigo: Señor Jesús, yo recibo mi herencia de sanidad en este momento, porque tú llevaste toda enfermedad en la cruz. Y yo creo que en este momento soy sana, porque por tus heridas he sido sanada. Yo creo que recibo, diga, la sanidad de mi cuerpo y un milagro del Espíritu Santo sobre mi vida, porque eres tú, Jesús, diga, mi sanador. Y te doy gracias por esa obra milagrosa que comienzas a hacer a partir de este momento en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Ahora solamente dele gracias en voz baja y nosotros vamos a imponer manos. Padre, dice tu palabra que impondremos manos sobre los enfermos y los enfermos se recuperarán, dice tu palabra. Los enfermos sanarán. Es tu poder, Espíritu Santo, en operación ahora, en el nombre de Jesús. Echamos fuera el espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Solamente una pregunta.
Padre, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, todo espíritu de Jesús, echamos fuera el espíritu de enfermedad. Te desatamos de esta ligadura en este día en el nombre de Jesús. Y declaramos el poder del Espíritu Santo ahora. Un milagro creativo por el poder del Espíritu Santo ahora. Restauración de cartílagos en el nombre de Jesús. De coyunturas las declaramos nuevas. Restauración de músculos, tendones y ligamentos. Los declaramos nuevos en el nombre de Jesús, porque eres tú, Espíritu Santo, ahora regenerando en el nombre de Jesús cada tendón, cada cartílago, cada ligamento. Es tu poder ahora en manifestación. Espíritu de Dios, tú fuiste el que levantaste al Señor Jesús de entre los muertos, y es tu poder el que está ahora aquí. Ese mismo poder es el que está aquí ahora. Te doy gracias. En el nombre de Jesús, sana desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Es tu poder ahora recorriendo este cuerpo, Señor, restaurando cada parte dañada. Yo anhelo en el nombre de Jesús los mejores dones, fe, milagros y sanidades. Es tu poder en operación, Espíritu Santo. No somos los seres humanos, eres tú en operación. Es tu poder ahora que restaura cada parte dañada por esa enfermedad. En el nombre de Jesús, diga: creo que soy sana por las heridas de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, cartílagos nuevos. En el nombre de Jesús, levántese ahora y deme sus brazos aquí. Deme sus brazos. Tire sus manos al frente. Padre, en el nombre de Jesús. Sí. Cierre sus ojos. En el nombre de Jesús, Padre, por el poder del Espíritu Santo, llamo a manifestación de ese poder que ya está operando en este cuerpo. Espíritu Santo, eres tú el que estás haciendo el milagro. Yo declaro una restauración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, de los tendones, ligamentos, nervios. Una restauración de los huesos en el nombre de Jesús. Le ordeno que se alineen, que se alineen. En el nombre de Jesús. Y que vuelvan a su posición normal. En el nombre de Jesús. Y que vuelvan a posicionarse como fueron diseñados por el Espíritu de Dios. Tú conoces cada parte de este cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, echo fuera toda dolencia, todo tormento satánico. Le ordeno que suelte este cuerpo en el nombre de Jesús. Ya no hay torturadores ahora que puedan dañarle. Solamente el poder de Dios ahora en operación, restaurando cada hueso. En el nombre de Jesús le ordeno que vuelva a su normalidad. En el nombre de Jesús, que vuelva a su normalidad. En el nombre de Jesús, declaro restauración en cada parte de estos huesos, de estos nervios, de esas coyunturas. En el nombre de Jesús, regresan a su función normal. Es tu poder, Espíritu Santo, ahora. Regresan a su posición normal. En el nombre de Jesús. Se reacomodan ahora mismo por el poder del Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. En tu nombre. Es restaurado a su normalidad este cuerpo. Es en tu nombre, Jesús. Es en tu nombre, Jesús. Es en tu nombre que podemos mover montañas.
Es en tu nombre en que las enfermedades sueltan los cuerpos. Es en tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú eres el que hace los milagros, Señor. Eres tú aquí a través de tu cuerpo en la tierra. Es tu plenitud en operación, liberando al oprimido, al cautivo. Eres tú, Jesús. Eres tú, Señor. Comience a mover sus manos así, mire. Si traía dolencias, diga: soy sana. Diga: soy sana. En el nombre de Jesús, diga: soy sana. En el nombre de Jesús, soy sana. Una pregunta: ¿traía dolores? Sí, ¿verdad? Y de los brazos, de las manos, ¿traía dolores? ¿Se le fueron los dolores de la mano? ¿Duele? Se le quitaron. Se le quitó una voz leve y se le quitó. Y síguelo moviendo, por favor. Diga: soy sana. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Soy sana, diga, por tus heridas, Jesús.
Un fuerte aplauso al Señor Jesús, porque Él es el que hace la obra, Él es el milagroso. Déjela caminar sola. Queremos que caminara sola. Por eso le dije, mejor que cargar el bastón. Son las obras de Jesús, mi hermano. Él es el que hace el milagro, es el que hace la obra. Y por eso debemos estar agradecidos con el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es fiel a su palabra, Él nunca le va a fallar a cada uno de ustedes. Gracias, Señor, porque son tus obras aquí en la tierra. Gracias, Padre, porque esas obras veremos sean mayores, Señor. Porque tú eres fiel, Señor, porque nunca fallas. Levante sus manos y dile: gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Gracias porque restauras cada parte de nuestros cuerpos. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bueno, nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. No sé, ya cortamos el video. Dios me los bendice. Cada persona que nos ve por este medio, por favor.